Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, quería hablar en esta ocasión sobre una noticia. No pensaba hacer video en vivo el día de hoy, pero am, salió una noticia muy importante de la cual yo no hablé en mi video de geopolítica, en el resumen geopolítico que doy diario para mi canal de YouTube. Este Es una noticia que tiene que ver con China y la Unión Europea sobre una plática que tuvieron. Fue ya en la tarde, en tarde noche en Europa, y por eso pues aquí fue muy, o sea, para cuando yo estaba haciendo el guión de, del video que subí el día de hoy, pues todavía no salía esta noticia. Entonces quise hacer este en vivo, pues precisamente para hablar sobre el tema, que creo que es muy importante. Ya busqué en los medios de comunicación. Bueno, en la CNN hay una nota que fue publicada el día de hoy a las casi 2 de la tarde. En RT, que bueno, pues sabemos que la CNN pues es un medio ultra mega pro Estados Unidos. Pero bueno, siempre consulto las dos partes, y en Sputnik y en RT no hay nada sobre el tema, lo cual pues se me hace muy raro. Un medio que tampoco, que no he consultado, es The Global Times, que es eh, Global Times, que es el medio oficialista chino. Aquí sí, claro. Entonces dice, el presidente Xi Jinping habla con la Unión Europea de la política independiente de China. Y bueno, aquí pues sí hay nota entonces en el Global Times. Sí, el Global Times es como Sputnik y RT, nada más que Sputnik y RT son medios rusos. Entonces bueno, aquí preparé algunas notas para abordar la noticia. Y bueno, esto es lo que más o menos hago con cada noticia que doy en mi video. Abro como las dos caras de la moneda. Aquí tengo abierta, bueno, la Deutsche Welle, que no es un medio estadounidense, es un medio alemán, pero pues claro, ciertamente tiene una línea muy marcada a la centro derecha alemana, pero claramente a los intereses de Estados Unidos y de la OTAN. Eso también hay que decirlo. Sputnik y RT, por obvias razones, al ser medios oficialistas rusos, pues tienen una mirada pro o occidental, perdón, pro ruso. Entonces, bueno, aquí nada más busqué en la CNN, en Deutsche Welle, como, digamos, como notas occidentales, y busqué en RT y en Sputnik y no hay nada. No hay nada de esta nota, lo cual, les digo, me llama mucho la atención. Porque o sea, fue una noticia muy importante lo que se habló. De hecho, busqué China y Europa. Vamos a ponerlo. Y no. Oh, promete. No lo debo. Ok, sí hay. Esta no la vi. A ver, en RT. Bueno, aquí sí no hay. Que de hecho, esto fue hace 2 horas. Entonces, actualizado hace 1 hora. Yo creo que la estaban actualizando porque ahorita busqué y no estaba. No hay Estados Unidos. Pero bueno, pues yo creo que ya con la de Sputnik es pues suficiente para darnos cuenta de la mirada. Igual nada más, o sea, no me voy a poner a leerlas todas. Pues si no, el video sería más aburrido de lo que regularmente es. Pero bueno, primero vamos a empezar con un video como para hacer esto de la Deutsche Welle, donde yo me enteré con este video de esta noticia que yo no tenía en el radar.
Los líderes de la Unión Europea instaron al gigante asiático a no respaldar a Rusia en su guerra contra Ucrania. Era la primera cumbre virtual de ambas partes en 2 años. Europa teme que no condenar la invasión se traduzca en una disposición para ayudar al Kremlin a eludir las sanciones o incluso a suministrar material bélico a Rusia. Fue la primera cumbre entre la Unión Europea y China en 2 años. El objetivo, garantizar que China no proporcione armamento a Rusia ni ayude a Moscú a eludir las sanciones económicas de Occidente. Aquí hay que recordar que China, el mercado o la importancia, mejor dicho, que tiene la Unión Europea para China no se compara en nada a la que tiene con Rusia. Con Rusia, si bien es cierto, China tiene o empieza a tener contratos transnacionales muy importantes, pero yo estaba leyendo la estadística de que la economía china representa o tiene del 100% de la economía china, el 40% se da a partir de la relación que existe entre la Unión Europea y China. Entonces, obviamente la Unión Europea es un socio mayor con China de lo que es China con Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo un llamado basado en simples cálculos. Que bueno, para los que no conocen a Ursula von der Leyen, es toda una, pues cómo decirlo, pues es toda una depredadora en las relaciones diplomáticas y geopolíticas a niveles internacionales. Es un poco de la escuela entre Angela Merkel y lo que fue la corriente alemana antes de Merkel. Es una mujer fuertísima y directa y además con muchísimo carácter, pero también al mismo tiempo transmite este humanismo y este apoyo a los movimientos feministas y movimientos liberales en Europa. Recuerdo que China y la Unión Europea comercian a diario con bienes y servicios por un valor de casi 2.000 millones de euros. En comparación, el comercio entre China y Rusia es de solo unos 330 millones de euros por día. Por lo tanto, la prolongación de esta guerra y los estragos que causa a la economía mundial no benefician a nadie, mucho menos a China. China se niega a condenar a Rusia por la invasión a Ucrania. Poco antes de la cumbre, un vocero del Ministerio Chino de Exteriores culpó a Estados Unidos de la crisis en Ucrania por su papel en la expansión de la OTAN desde la Guerra Fría. Que esta nota sí yo la di el día de hoy. Les digo, se me hace raro que no. Bueno, es que esta conferencia del portavoz de China fue más temprano. Pero sí, esta noticia de China en su reunión con la Unión Europea no la tenía en el radar, y por eso les digo, hice este video habría que matizar esta noticia tan importante. Sobre todo ahorita con lo que está pasando en el papel que está tomando o está dejando de tomar, como lo quieran ver, China en el conflicto entre Rusia y Ucrania. El presidente Xi Jinping fue más sutil al dirigirse a las autoridades de la Unión Europea. China... Bueno, y en esta nota, en esta nota del portavoz, yo lo que mencionaba en mi video es que pues acusó directamente a Estados Unidos y al bloque de la OTAN de ser los culpables de la invasión contra Rusia. O sea, que orillaron a Rusia a no tener opción y tener que atacar a Ucrania. Mantenido la coherencia desde la Unión Europea. China ha mantenido la coherencia y la continuidad de su política hacia la Unión Europea. Así que esperamos que tenga su propia opción sobre China, que adopte una política independiente y que trabaje con nosotros para lograr un desarrollo constante y sostenible de nuestras relaciones bilaterales. La guerra de Rusia contra Ucrania ha unido a los miembros de la OTAN y demostrado lo lejos que están otras potencias como China en materia de política exterior.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pues la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, estuvo en Kiev para mostrar el apoyo de la Unión Europea a los ucranianos. Su viaje coincidió con esa cumbre virtual entre la Unión Europea y China, a la que Metsola insta a estar a la altura de su rol de potencia mundial. María García Sornosa en Bruselas. María, ¿qué significa estar a la altura? ¿Qué le ha pedido la Unión Europea a China concretamente? Pues Ana, para los europeos lo ideal sería que China, como sillón permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se alinease con el grueso de la comunidad internacional y condenase sin ambajes esa invasión de Rusia en Ucrania, que también se uniese a las sanciones internacionales. Pero no son naif, no son ingenuos y saben que Pekín no va a ir tan lejos. Por eso los europeos se conforman con que le dé garantías de que no va a ayudar a Putin en esta guerra de ninguna de las formas, ni financiera, ni militarmente, ni tampoco le va a ayudar a sortear las sanciones económicas. El principal mensaje que ha sacado... Y ahora es que la nota que yo estaba revisando el día de hoy, sobre todo enfocada a la de la India, una nota que hablaba de la postura de la India con respecto a la compra y venta de energéticos rusos, específicamente del petróleo. Se está hablando ya de esta dicotomía que se presenta hasta el momento en estas relaciones internacionales que tienen algunos países con Rusia, que todavía siguen haciendo tratos comerciales. Y me explico. Lo que pasa es que cuando la India anunció que ellos van a seguir comprando normalmente, como siempre lo han hecho, petróleo a Rusia. Y ahora lo que se está manejando es que Rusia está haciendo un montón de descuentos a los países que le quieran comprar energéticos, y arriesgarse así a ser también sancionados o puestos en la lista negra de Estados Unidos y de los europeos para también sancionarlos. Que la India es uno de los países que ha sido muy advertido por parte de Occidente y que ha sido instado a tener una postura muy dura contra Rusia. Sin embargo, les repito, la India no aceptó estas, pues, ¿cómo decirlo?, amenazas, condiciones, sugerencias por parte de Occidente. Y es que aquí Rusia, aunque estos países le están comprando o están comercializando normalmente con Rusia, uno podría interpretar de que son aliados, porque no han dejado de tener estas relaciones comerciales con Rusia a pesar de las advertencias de Occidente. Pero lo que se está manejando en el ámbito geopolítico es que más bien, pues, o sea, los países que están comercializando todavía con Rusia lo están haciendo por intereses propios y no tiene nada que ver con una postura de ayudar a Rusia. Con estos descuentos que está aplicando Rusia para los países que les compren sus energéticos, pues los más beneficiados son los países que le están comprando. Es que tú, al tener a Rusia tan asfixiada en el ámbito internacional, tú a la hora de negociar ciertos contratos llevas todas las de ganar, porque sabes a priori la postura en la que se encuentra Rusia, tan vulnerable, hay que decirlo. Hoy Ursula von der Leyen y Charles Michel a su... Algo que está haciendo China, por supuesto. Una China que se está aprovechando de su aliado ruso. Chino, el presidente Xi Jinping, es que ejerce su influencia para arrastrar a Vladimir Putin a la mesa de negociación. Pero lo cierto es que esta cumbre, que ha durado en torno a 3 horas y que ha sido muy tensa, ha culminado con una sensación, con un sabor bastante agridulce, porque China no ha dado ningún compromiso, ninguna garantía a la Unión Europea de que no va a ayudar a Moscú. Es decir, todo hace presuponer que va a seguir manteniendo esa postura bastante equidistante. La gran advertencia que sale de aquí es que es en principal interés de la segunda economía del mundo, de la economía china, de que la guerra termine. Eso sí, de momento aquí, Ana, en los pasillos de Bruselas evitan hablar de represalias económicas o comerciales, mucho más de sanciones, porque el escenario que se asume es que China va a seguir manteniendo la misma postura que lleva defendiendo en toda la contienda, es decir, una especie de neutralidad pasiva. Ya lo dices tú, María, la posición de China en esta guerra ha sido además muy ambigua. Como me comentas, parece que no hay un cambio de postura tras ese encuentro con los líderes europeos. ¿Qué influencia tiene entonces Europa sobre China?
Sí, Ana, como decimos, es que la cita ha servido no solo para que los chinos no cambien de postura, sino para reafirmar que van a seguir jugando a una especie de gato y el ratón. Ha sido muy duro Xi Jinping al final de la cita, porque ha dicho que los europeos quieren remodelar el orden de seguridad global con una mentalidad de guerra fría, y eso es inaceptable. Los chinos dicen que están contribuyendo a la paz a su forma, pero de alguna forma también asumen el lenguaje, la retórica de Moscú, porque dicen, evitan hablar de guerra y también asumen las demandas que Rusia hace sobre la OTAN. Por eso aquí en los pasillos de Bruselas no se fían. El cómo y el cuándo China está contribuyendo a la paz es la pregunta del $1.000.000, nos dicen fuentes europeas. Hay que recordar que el bloque comunitario es sobre todo un bloque económico-comercial, por eso esta es su gran baza, y hoy han recordado a Pekín que mientras el comercio entre Bruselas y el gigante asiático mueve en torno a 2.000 millones de euros cada día, el de China con Rusia apenas roza los 300 millones de euros. Así que, Ana, la Unión Europea fía todo a su brazo económico y comercial para alejar a China de Rusia, pero de momento estas advertencias no están teniendo mucho eco, mucho impacto en Pekín. Muchísimas gracias, María, en Bruselas. Había otro video, y ese creo que Se celebra la primera cumbre en 2 años. Pero bueno, ya vimos la postura de la Deutsche Welle. Se nota claramente que ponen a China como el villano en esta charla tan candente aparentemente que tuvieron los líderes europeos con Xi Jinping, y es que esta reunión, o sea, cuando se reúne algún mandatario, en este caso Xi Jinping, de alto nivel, con otro país que también presenta sus diplomáticos de alto nivel, diplomáticamente y geopolíticamente significa mucho. Son mensajes que aparentemente no importan, pero a la hora de la hora, cuando hay que tomar o dejar de tomar ciertas decisiones, este tipo de cuestiones de quién se presenta a la charla son muy importantes. Entonces, bueno, ahora vamos a revisar qué se dice en Sputnik, en un medio ruso, sobre esta reunión que tuvieron. Bueno, el título dice: China promete no eludir deliberadamente las sanciones contra Rusia. Dice: China no hará nada deliberadamente para esquivar las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea impusieron contra Rusia por su operación en Ucrania, aseguró Wang Lutong, director general del Departamento de Asuntos Europeos del Ministro de Exteriores del país asiático. Yo creo que está bastante claro este párrafo. Es decir, China no va a hacer nada que haga que Rusia lleve de mejor manera las sanciones que ha puesto Occidente contra ellos. Eso. Dice, se abre una cita: no haremos nada deliberadamente para eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia, dijo en rueda de prensa al comentar la reciente cumbre con el bloque comunitario, o sea, con la Unión Europea. Al mismo tiempo, el diplomático enfatizó que China se opone a las medidas restrictivas. O sea, ellos no van a ayudar a Rusia a esquivar estas sanciones, supuestamente. Es muy difícil que no lo hagan, al menos por debajo de la mesa. Sobre todo con esta cuestión de las reservas en oro que está buscando Rusia, quién se las compre para tener divisas. Y bueno, dice: China no es parte del conflicto en Ucrania y no creemos que nuestra cooperación comercial con otros países deba verse afectada. Incluso Europa sigue haciendo negocios con Rusia. No va a cesar por completo su comercio con Rusia, por lo que nuestro comercio habitual con Moscú tampoco debe de ser afectado. Eso es cierto. También subrayó que Pekín siempre ha pedido el cese de las hostilidades y apoyado al diálogo, pero advirtió contra sobrevalorar su papel al respecto. Las acciones bélicas son una decisión tomada por países soberanos. Fue una decisión autónoma de Rusia y simplemente no es cuestión de que le digamos a Rusia que debe parar la guerra y la pare. Y eso también es cierto. O sea, de hecho es la crítica que le hacen mucho a la diplomacia internacional, que yo entiendo estos puntos, tienen mucha validez, pero yo, que soy un amante
de la diplomacia, pues obviamente para mí este tipo de cuestiones valen y valen mucho. El condenar a Rusia o al país que sea, cuando tú diplomáticamente condenas al país completo o condenas acciones de un país, le estás dando el estatus de un país no amigo tuyo, porque sus valores, sus acciones, su ideología, pues no se alinean con las tuyas. Y dice, el funcionario indicó además que Kiev no le ha pedido a Pekín que actúe como garante de la seguridad en Ucrania y que el tema de esas garantías tampoco se abordó en la cumbre Unión Europea-China. Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó en el 24 de febrero pasado con los objetivos de desmilitarizar y desnazificar Ucrania, y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infringirle a la economía rusa el mayor daño posible en un intento de presionar a Moscú para que frene las hostilidades. Decenas de empresas anunciaron desde finales de febrero la decisión de suspender sus negocios en y con Rusia. Por vez primera, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la inmovilización de las reservas internacionales del Banco Central ruso y, en el caso de los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Australia, el embargo sobre la importación de petróleo ruso. Según la base de datos Castellum, Rusia es ahora el país más castigado con sanciones, más que Venezuela, Irán, Siria, Corea del Norte. Desde mediados de febrero pasado se activaron más de 5.300 nuevas medidas restrictivas en relación con Rusia, en adición a más de 2.750 que ya estaban en vigor. Bueno, es una nota que la verdad que no tiene mucha sustancia. Hablan más de Rusia que del propio evento, China y la Unión Europea. Es que ya de la Deutsche Welle pues vimos el video. No sé si quieran. Bueno, vamos a ver el de la CNN. Ahora, vamos así cambiando. Vimos el video de la Deutsche Welle, vimos la nota de Sputnik, dos medios, digamos, opuestos en la información que presentan. Y ahora vamos con CNN, otro medio pro-estadounidense. Los principales líderes de China y de la Unión Europea se reúnen este viernes en el contexto de que la vasta y creciente relación comercial entre ambos está amenazada con ser eclipsada por las diferencias sobre Rusia, las diferencias que tiene la Unión Europea y China. En la cumbre virtual, la Unión Europea y China se espera que Beijing se enfrente a la presión de uno de sus principales socios comerciales por la guerra en Ucrania, que será el principal foco de las conversaciones, según la Unión Europea. El presidente Xi Jinping, el primer ministro Li Keqiang también debatirán sobre los lazos comerciales, los derechos humanos y el cambio climático con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Entonces, bueno, además se mencionaron otros temas, no fue el único, ciertamente, también hay que decirlo, pero fue el más agrio, el momento más agridulce de la reunión, cuando se tocó el tema de Rusia. Europa es la que más bienes comercia con China, pero en las últimas semanas ha aumentado la preocupación en Occidente por la negativa de Beijing de condenar la invasión rusa a Ucrania. Altos funcionarios de la Unión Europea han intentado sin éxito convencer a Beijing de que empuje a Moscú hacia una desescalada de tensiones, escribiendo el martes los expertos del Eurasia Group en una nota. Ellos ahora buscarán reclutar a Xi, pero la sensación en Bruselas es que China no está interesada en presionar a Rusia. La divergencia sobre la crisis entre Rusia y Ucrania contrasta con los lazos económicos entre China y Europa, que se han profundizado durante la pandemia del nuevo coronavirus. Lo que está sobre la mesa. Bueno, China se abstuvo de votar eso sí, ya lo he manejado yo muchas veces.
que China se ha negado a condenar las acciones de Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Dice, la forma en que China gestione este conflicto influirá en el futuro de las relaciones Unión Europea-China en general, declaró la prensa Richard Butikofer, jefe de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con China, antes de la cumbre. En una declaración, los líderes de la Unión Europea dijeron que se centrarían en el compromiso de la comunidad internacional para apoyar a Ucrania, la dramática crisis humanitaria creada por la agresión rusa, su carácter desestabilizador para el orden internacional y su inherente impacto global. China ha reconocido las tensiones existentes, pero ha rechazado cualquier afirmación, de que se haya actuado mal. La situación internacional actual es volátil, dijo el portavoz del ministro del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin, en una conferencia de prensa el miércoles. Dice, Beijing ya ha instado a Estados Unidos, que junto con la Unión Europea han impuesto duras sanciones contra Moscú, a no socavar sus derechos e intereses legítimos, y añadió que China y Rusia seguirán llevando a cabo una cooperación económica comercial normal. China lleva mucho tiempo tratando de abrir una brecha entre Estados Unidos y la Unión Europea, y sus funcionarios y medios de comunicación estatales suelen señalar la importancia de la autonomía estratégica del bloque respecto a Washington. O sea, obviamente China utiliza la Unión Europea, no utiliza la Unión Europea, utiliza la relación que tiene con la Unión Europea para persuadir, causar conflictos en su relación con Estados Unidos, y le recomienda que es mejor que su política exterior dependa lo menos posible de Estados Unidos, que yo creo que se refiere a cualquier país, no únicamente a Estados Unidos. Dice, China lleva mucho tiempo tratando de abrir eso fue lo que ya les leí. Un socio comercial de primer orden. A pesar de las presiones, China y la Unión Europea dependen mutuamente en cientos de miles de millones de dólares en comercio cada año. China superó a Estados Unidos en 2020 como mayor socio comercial de Europa en materia de bienes, con un valor global del comercio que alcanzó los 588 mil millones de euros. Según la Oficina de Estadística de la Unión Europea. En 2021, la tendencia se mantuvo. El comercio global de bienes entre China y la Unión Europea alcanzó los 695.500 millones de euros, frente a los 631.400 millones de euros del comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. O sea, siguió superándolo. Que de hecho, para China, o sea, si ustedes no saben, por la posición geográfica que tiene Ucrania, a China le conviene lo menos posible, a China no le conviene lo más mínimo que hay este conflicto en el este de Europa, porque precisamente Ucrania es el paso, el vínculo, el enlace entre China y la Unión Europea. Por ahí pasa todo el comercio, por Ucrania. Por ahí entra de Asia, valga la redundancia, la Unión Europea. China fue el primer origen de las importaciones de la Unión Europea y el tercer destino de las exportaciones de la Unión Europea, después de Estados Unidos y el Reino Unido. El comercio de Europa con la segunda economía del mundo se ha disparado en la última década. China registró una de las mayores tasas de crecimiento anual tanto de las importaciones como de las exportaciones de la Unión Europea entre 2011 y 2021, que de hecho muchos expertos geopolitólogos, o expertos en geopolítica mejor dicho, hablan de a ver, ¿cómo decirlo? Para no utilizar palabras que me puedan llevar a decir algo, a que se interprete que estoy diciendo algo que no quiero decir. Los geopolitólogos importantes alrededor del mundo están señalando que la Unión Europea está
no secuestrada, por eso les digo que quería ser muy cuidadoso con esto, vamos a decir tomada por Rusia y China. Rusia en el tema energético y China en el tema comercial. De alguna manera esto, aunque claro, como yo les dije, China necesita un montón a la Unión Europea, por eso la lógica diría que se ponga más a favor de la Unión Europea que de Rusia. Pero, pues finalmente, como yo siempre lo digo, la geopolítica únicamente tiene como fin último la existencia del Estado mismo. Dice, los automóviles, la maquinaria y los equipos de telecomunicaciones son algunos de los bienes más comerciales entre Europa y China. En el caso de Europa, los automóviles y los componentes de vehículos son con diferencia los más exportados, mientras que la aviación y los equipos electrónicos también son populares. Por su parte, los coches de bebé, las máquinas de procesamiento de datos, muebles y otros artículos domésticos que se encuentran entre los grandes vendedores de China y Europa. Muchos productos llegan a los Países Bajos, donde se encuentra el mayor puerto de Europa, en Rotterdam. Los principales exportadores de la región a China son Alemania, que por sí sola representa 104.700 millones de euros de los productos enviados a China, seguida de Francia y los Países Bajos. Sin embargo, en la actualidad las tensiones se centran en un país concreto de la Unión Europea mucho más pequeño, Lituania, que Lituania le plantó cara a China, le está compitiendo a China directamente. O sea, directamente le está compitiendo. Y les digo, estas tensiones, la Unión Europea, al decir que está secuestrada, les digo, con Rusia con el tema energético, pero China con el tema comercial, la Unión Europea ahorita está muy vulnerable en términos de que está buscando nuevos socios para ese porcentaje tan alto que representa China para el mercado europeo, se disuelva y se lo repartas a 3 o 4 países y no solo a uno. Porque es eso lo que ha llevado a Europa a no tener políticas mucho más duras y agresivas contra Putin. Porque simple y sencillamente hoy, como está el mundo actualmente, China depende un montón del gas ruso. Y bueno, pues aquí ya son declaraciones que se hicieron que más o menos van encaminadas en el mismo sentido. Pero bueno, pues yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Es un en vivo cortito que no quería dejar pasar la oportunidad, les digo, de hablar de esta noticia que para mí es una noticia muy importante. Y yo siento que era necesario, justo y necesario hablar de esta noticia. Yo creo que al final de cuentas China está diciendo la verdad, no tiene intenciones de ayudar a Rusia en el sentido de esquivar sanciones occidentales, pero tampoco tiene la intención de condenar a Rusia, al menos hasta el momento. Aunque representa, como ya lo hemos dicho, la Unión Europea el mayor socio comercial de China, o uno de los socios, mejor dicho. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias a quien esté viendo el video. A quien ande por ahí, muchas gracias por eso. Nos vemos en el siguiente en vivo para hablar de geopolítica, que será la siguiente semana. Muchas gracias, buenas noches.